luchar, mi destino enfrentaré. Un milagro hacia ti me llevará. Mi esperanza es una luz que brillará. Cuando desapareciste, yo me prometí buscarte por doquier hasta volvernos a encontrar. En el mapa se dibujó la silueta de un ángel guardián, advirtiéndome de los peligros que por ti he decidido enfrentar. Aquel beso recordé y lo guardo en mi corazón. Y aunque tú no estás aquí, hoy tengo valor, llegaré hasta el final. La mirada al futuro me guiará, como un ave por el cielo voy a ti. Mi canción hará que mi plegaria puedas ver. A luchar, mi destino enfrentaré. Un milagro hacia ti me llevará. Como un ángel volaré a tu corazón. Rondando el palacio lunar, Zeldris se encontró con la reina Serenity, quien, al verlo, lo invitó a acercarse. Estando cerca de ella, tomó la palabra. ¡Qué noche tan maravillosa! ¿No lo crees? Zeldris, que miró hacia el frente, dijo: sí, así parece. Ella, que cambió el tema, dijo: así que, ¿te irás mañana, no? Zeldris, que miraba las estrellas, dijo: sí, tengo asuntos pendientes con las Sailors exteriores. La reina, dando una sonrisa, dijo: ¿y ya se lo comentaste a Serenity? Con esa pregunta Zeldris la miró agobiado diciendo: sí, y no fue fácil. Comenzó a llorar y fue todo un reto calmarla y hacerla entender que eso era de suma importancia. La reina, riendo un poco, dijo: ya veo, así que tuviste que lidiar con eso. Te compadezco bastante, Zeldris, pero te aseguro que lo entendió. Si fuiste tú quien se lo dijo. Zeldris, que suspiró, dijo: eso espero. Realmente desde que le comento que quería que fuera su prometido, no me ha dejado desde entonces. Lo único que me sorprende es que usted haya aceptado ese arreglo. La reina, mirándolo, dijo: lo acepté sin mucho problema, ya que, desde que la has cuidado, ella te ha visto como un ejemplo a seguir, y no me sorprendió que te haya visto de otra forma una vez que creció. Zeldris, mirándola con sospecha, dijo: puedo ver que esperaba algo así, ¿verdad? La reina sonrió y solo dijo: quizás, quién sabe. Pero, espero que vuelvas pronto. Mientras Zeldris se retiraba de la luna, los movimientos de la oscuridad comenzaron. El poder oscuro controlaba cada habitante de la Tierra, mientras el poder de Metalia crecía sin límite. Beryl controló las olas humanas, para destruir el Milenio de Plata. Esto hizo que las Sailor Scout interiores fueran invocadas para proteger a la princesa, pero, aunque ella estaba a salvo, ellas tenían que lidiar con un gran número de terrícolas, que las separaba poco a poco. Esto llevó a la reina a llamar a Zeldris urgentemente, para proteger a su hija, que se encontraba asustada. Zeldris, que se encontraba terminando sus diligencias con las Sailors exteriores, una señal urgente llegó a su mente. Zeldris, el reino está siendo atacado por un gran poder maligno, te necesitamos urgentemente. Zeldris, al recibir claramente el mensaje, se puso serio y activando un gran poder mágico en su cuerpo, dijo: sabía que algo pasaría, pero no esperaba algo tan grave, tendré que darme prisa. Zeldris fue como un destello de luz al rescate del Milenio de Plata. La velocidad era tan fuerte, que consumió gran parte de su poder mágico, pero, tiene lo suficiente para luchar. Estando allí, el lugar era ahora una zona de guerra y sin perder tiempo, pudo visualizar a las Sailor interiores luchando en zonas diferentes, mientras la reina y princesa se encontraban en un lugar seguro, lo que le hace las cosas más fáciles. Bien, parece que esto está a mi favor. Mientras ellas estén en ese lugar, podré centrarme en los terrícolas. Ahora, comencemos, con un pequeño ataque. Zeldris alzó su espada y preparando su ataque, comenzó a apuntar. Sin embargo, un golpe en su rostro, evitó que concluyera su ataque. Zeldris se recompuso, y mirando al frente, miró a tres individuos junto a la bruja Beryl.
Celdris, por fin llegas, te estaba esperando. Celdris mirando a Beryl muy serio dijo, ¿qué significa esto, Beryl? ¿Tú causaste esto? Ella mirándolo con cólera dijo, todo esto fue tu culpa, maldito monstruo, ahora es mi turno, ellos acabarán contigo. Celdris, que los miró a detalle, dijo, es evidente que a estos tres los controlo. Mandando a atacar a los tres, Celdris comenzaría un combate con tres seres desconocidos. Aunque intente detener a Beryl en esto, estos sujetos no me dejarán el camino fácil, solo queda derrotarlos cueste lo que cueste. Celdris comenzó a evitar sus ataques, evitando bloqueos innecesarios, ya que, conforme transcurría la lucha, se dio cuenta que estos sujetos poseían casi el mismo poder que él, lo que hace más difícil terminar la pelea como estaba planeado. Celdris comenzó a acertar golpes certeros en estos hombres, pero al mismo tiempo, él recibía lo mismo, siendo una batalla reñida en cuanto a poder, pero desventajosa en cuanto a cantidad, cosa que se iba viendo reflejada en las heridas de Celdris. Esto está mal, si continúo así, no podré tener el poder necesario para ayudar al resto, si fuera un combate individual podría con cada uno, pero su trabajo en equipo, me hace imposible tal hazaña, uno es rápido, lo que me hace no perderlo de vista, otro tiene una fuerza más grande, lo que hace que tenga que tener más cuidado con sus impactos, y el último, es ágil, lo que hace que pueda escabullirse y tratar de sorprenderme. Mientras seguía lidiando con ellos, la destrucción del Milenio de Plata era más evidente, ya que, las Sailor también se comenzaron a agotar, lo que hizo imposible el cuidado del lugar y pronto de la seguridad de la familia real. Celdris y sus enemigos se separaron viendo cómo todos se encontraban en condiciones deplorables, agotados por su batalla, lo que evidencia la gran igualdad de los dos lados. Con este agotamiento, ya no podré hacer mucho, lo siento, Reina Serenity. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, un rayo rastrero lo impactó desde abajo. Escutiendo sangre, Celdris miró a Beryl, que le daba una sonrisa triunfante. Esa, maldita, no, ahora, todo, está perdido. Mientras Celdris caía abatido desde el cielo, miro como esos tres, preparaban con cierta dificultad, un último ataque, que iba dirigido para mí. Mientras esperaba el impacto brutal en el suelo, pude sentir como unos brazos me atraparon, mientras sentía una sustancia cálida caer de su rostro. Al mirar la identidad del ser, mi mirada mostraba sorpresa y horror, al ver a la princesa Serenity sosteniéndome, mientras lloraba y decía entre sollozos mi nombre. Sin ninguna esperanza que pueda revertir este resultado tan caótico, miraba como el ataque era arrojado hacia nosotros, mientras, todo sonido cesó, escuchando su propia voz en el absoluto silencio. Lo siento, Serenity. Una paz misteriosa se estableció en el universo, mientras los sucesos de un reinado lunar, poco a poco, se enterraban en el olvido. Situándonos en la Tierra, los terrestres viven de manera despreocupada y rutinaria. Sin embargo, una figura desconocida, acompañada de un animal cuadrúpedo, es decir, un gato, se encontraban yendo a un lugar montañoso de gran oscuridad y soledad. Adentrándose en una cueva fría y poco iluminada. ¿Estás seguro de que en este lugar se encuentra el capullo de Celdris? Preguntó la chica al pequeño gato blanco que la seguía hasta el final del lugar. Así es, Minako, la primera vez que te transformaste en Sailor Venus, pudimos ver vagamente la ubicación de este lugar. Minako, no muy convencida, dice, sí es verdad que pudimos ver esta ubicación, pero ¿qué te hace pensar que es Celdris? Puede ser alguien más, ¿sabes? El pequeño gato que se detuvo dijo algo serio. Es muy simple, Minako, sentiste un poder oscuro, ¿no? Ella con cierta seriedad dijo. Sí, fue un poder intimidante, pero por alguna extraña razón, familiar. Artemis, que la miró, dijo. Entonces, no se trata de nadie más que Celdris, la reina de la luna hizo que cierto poder de Celdris fuera sellado en cada una de ustedes, para crear un vínculo que logra reunirlas nuevamente. Ella, que siguió caminando, dice.
Ya veo, así que ese hombre es la clave para encontrar al resto y evitar que aquellas fuerzas malignas que se están manifestando poco a poco no logren su objetivo. Solo no entiendo por qué ese ser tiene una energía similar a la de nuestros enemigos. Artemis, que pudo sentir finalmente el poder de Zeldris, sonrió y dijo: cuando lo liberes, sabrás por qué. Ahora, transfórmate y libéralo. Ella, que pudo visualizar un gran capullo en ese lugar, dijo: vaya, es un objeto demasiado impactante, pero no es momento de contemplar eso. Ella tomó su objeto, y diciendo las palabras adecuadas, se transformó en Sailor Venus. Poniendo sus manos en el capullo, comenzó a transmitir un aura, rompiendo poco a poco el capullo. Dando una gran cantidad de poder, Venus cayó exhausta, pero fue lo suficiente para romperlo por completo. Ella dice: listo, Artemis, ¿ahora qué? Él, mirando como una luz oscura salía al exterior, dijo: ahora, tendremos al guerrero más fuerte del milenio de plata. De repente, un gran impacto chocó contra el suelo, desequilibrando a Artemis y a Venus. Venus, al ver al frente, pudo ver a un hombre pequeño, pero al sentir su aura, se puso en guardia, ya que su oscuridad era de gran intensidad, potenciando su presencia. Zeldris alzó la mirada y miró a ambos. Artemis, que también se sentía intimidado, tomó valor y habló: Zeldris, ¿cómo te sientes? Pudimos encontrarte después de mucho tiempo, ¿nos recuerdas? Zeldris, que se acercó un poco a ellos, los miró a detalle. Venus, que no tenía nada de confianza en aquel ser de aura oscura, dijo entre pensamientos: Artemis está loco, ¿cómo es posible que me haya hecho despertar a alguien como él? Zeldris miró a Venus y dijo: Sailor Venus, ¿eres tú, no? Al escuchar su voz y esa pregunta, una gran cantidad de recuerdos invadió la cabeza de Venus, recordando la identidad de Zeldris y la importancia de él en su vida pasada. Es verdad. Ahora lo recuerdo, eres tú, maestro Zeldris. Ella, con felicidad desbordada, abrazó a Zeldris, con un afecto que jamás olvidaría. Zeldris, que aceptó el abrazo, dijo: ¿cuánto tiempo? Ella, que seguía envuelta en el abrazo, dijo: no sabes cuánto, te extrañé tanto, maestro. Artemis, que miraba tan hermoso reencuentro, dijo entre pensamientos: parece que lo que se nos dijo era cierto, las chicas tendrán los recuerdos de sus vidas pasadas bloqueados, y solo Zeldris, diciendo su nombre, logrará quitar dicho sello. Terminando de abrazarse, Zeldris se dirige a Artemis y dijo: Artemis, hay muchas cosas que te quisiera preguntar, pero si me despertaste ahora, ¿eso quiere decir que ellos ya están liberados, no? Así es, una vez que despertó Sailor Venus, ellos comenzaron a moverse. Ahora que estás aquí nuevamente, podrás acabarlos tú mismo. Zeldris, que miró serio a Artemis, dijo: es posible, pero si los que me detuvieron aquella vez están aquí, será imposible para mí ayudarles. Es por eso que necesito que estén todas reunidas para que pueda recuperar mi poder y esta vez, acabar con ellos. Artemis dice: es verdad, se me había olvidado eso. Sailor Venus tiene una parte de tu poder sellada en su alma, solo hay que extraerlo. Zeldris, mirando a Venus, dice: excelente, ¿y cómo logramos extraerlo, Artemis? Él, recordando, dice: por lo que me dijo la reina, tienes dos opciones, usar tu oscuridad y buscarla envolviendo su cuerpo, pero eso tardará al menos 5 horas. Zeldris dice: eso es muy tardado y arriesgado, tenemos poco tiempo, así que, dime la otra opción. Artemis, mirando a ambos, dijo: la otra hará que tu poder regrese en un segundo, pero es algo que, quizás, no te guste. Zeldris, que lo miró serio, dijo: déjate de rodeos, dime qué es, puedo soportarlo. Artemis lo mira algo nervioso y dice: está bien, pero no digas que no te advertí. El método más rápido es besar en los labios a Venus, así podrás extraer tu poder sin problema. Zeldris, rojo por la propuesta, dice: ¿qué tipo de propuesta es esa? Artemis dice serio: a mí no me digas nada, esas fueron las formas que eligió la reina cuando separó tu poder. Zeldris, recordando con cólera a la reina, dijo: a pesar de que ya no está en este plano, dejo un regalito despreciable, me las va a pagar algún día, dijo Zeldris en su cabeza, para seguidamente, regresar a la situación. Pues no hay remedio, Artemis, tendremos que hacerlo primero, será un fastidio, pero... Zeldris no pudo terminar, por la voz de Sailor Venus, que habló de repente: a mí no me importaría, si besarme es la forma más rápida para regresarte tu poder, no tendría ningún problema. Zeldris, mirando a Venus, que se le notaba un sonrojo notable, pero dispuesta a hacer la acción.
Venus, mi poder es importante, pero, tu primer beso, tendrá que ser con alguien especial e importante para ti. Ella, que le daba una sonrisa, dijo, pues esa persona eres tú. Zeldris quedó sin palabras al escuchar su respuesta. Maestro, tú eres el único que quiero y esta oportunidad es perfecta para mí. Zeldris, que retrocede un poco, dijo, no esperaba que tuvieras esos sentimientos por mí, pero... Venus, que se acercó a él, dijo, ¿acaso no quieres? Zeldris, con la presión encima, dijo en su cabeza, vaya sorpresa me tenían, ahora no tengo opción, si rechazo esto, ella se sentirá muy afectada, cosa que no me conviene, si quiero que ellas se encarguen de Beryl, lo único que me queda es besarla. Zeldris, que la miró a los ojos, dijo, está bien, si a ti no te importa, supongo que a mí tampoco. Ella dibujó una sonrisa más amplia en su rostro y dijo, qué bien, le daré mi primer beso a Zeldris. Ambos comenzaron a acercarse, hasta que Zeldris besó los labios de Venus de una manera dulce y delicada. Al estar en contacto, un aura oscura salió de Venus, que enseguida, fue absorbida por Zeldris, aumentando su poder de golpe. Encontrándonos en un lugar desconocido, Beryl, que se encontraba visitando a una debilitada Metalia, pudo sentir un gran poder oscuro aumentar de golpe. ¿Qué demonios es eso? Pero antes que pudiera darse una respuesta, Metalia habló. Esa intensidad es irreconocible, alguien logró liberar a Zeldris. Necesito que me consigas energía de los humanos, si él ya está liberado, tendremos que estar preparados para su poder. Beryl, obedeciendo sus órdenes, dijo sería. Así se hará, usaré a mis hombres para que logren eso y preparar a los otros guerreros para que se deshagan de Zeldris, antes de que logre liberar todo su poder. Esto llevó a que las fuerzas malignas comenzaran a moverse para evitar que Zeldris sea una amenaza. Las fuerzas de la luz y la oscuridad por fin establecen su reencuentro. Regresando con Zeldris, este logró recuperar su poder que estaba sellado en Venus, pero, aunque ya está en su cuerpo, Venus no se separaba de Zeldris, así que Zeldris se la quitó a la fuerza. Con sus cuerpos agitados, Zeldris dice, Venus, ¿por qué alargaste esto? Ella, agitada y roja, dijo, lo siento maestro, pero esto es adictivo. Zeldris, que suspiró, dijo, no puede ser, ahora Venus se encuentra fuera de sí, será mejor que deje que se tranquilice, antes de planear alguna otra cosa. Artemis, que miró todo esto, dijo, sabía que las Sailor tenían sentimientos por Zeldris, pero no esperaba que fueran tan intensos. Conozco un poco mejor a Venus, y puedo decir que ella es muy intensa cuando se trata de amor, pero no tanto como Mars. Sea como sea, Zeldris, te deseo suerte. Esos pensamientos de Artemis dejaban en claro que Venus tiene un sentimiento muy fuerte por Zeldris y será muy difícil zafarse de ella y su intenso amor por su maestro, quien valoró cada esfuerzo y habilidad de ella en su vida pasada. Por otro lado, una chica de una figura delgada y peinado peculiar era sacada de su salón de clases por llegar tarde. Por Dios santo, ¿por qué tiene que estar parada una niña tan simpática como yo? Mientras se quejaba, su estómago rugió, así que se le hizo fácil comer su almuerzo. Sin embargo, su profesora llegó dándole su examen de una calificación terrible de 30 puntos. Esta chica comenzó un día horrible y solo quería un día normal, sin saber que tal deseo no podrá cumplirse. Mientras transcurría el día, una chica fuera del caos que se cernía en la tierra tendría un encuentro con alguien que es irreconocible. Las ventas de mamá fueron un gran éxito, pero hubo demasiado escándalo. Fue bueno salir del lugar. La caminata de hoy tuvo sus beneficios, es hora de regresar. Mientras caminaba de regreso, un choque imprevisto la sacó de sus pensamientos. Oh, lo siento. ¿Se encuentra bien?, dijo con preocupación, mientras miraba cómo aquel individuo volteaba. Ella se quedó atónita al ver al chico. Era algo pequeño, pero su figura era atrayente, potenciada con un aura misteriosa. Zeldris, quien era tal individuo, miró a los ojos a la chica y se sorprendió un poco. Qué extraño, esta chica tiene un aura algo peculiar, pero es evidente que es una terrícola. Supongo que es un ser algo especial, pero eso no me importa ahora, tengo que buscar una señal de las otras Sailors. Regresando a la situación, Zeldris dijo, no te preocupes, estoy bien, solo ten más cuidado la próxima vez. Mientras que Zeldris se alejaba, ella quedó embelesada por aquel chico misterioso, cosa que marcaría un giro interesante en los acontecimientos por venir.
Primero que nada, les deseo un feliz año 2025. Espero que hayan despedido bien el año anterior y empezar este nuevo, con todo. Espero que les haya gustado esta parte y puedan dar un gran apoyo como en el anterior video, superando los 100 likes. Les recuerdo que pueden sugerir sus ideas para nuevos fanfics, solo con la condición de ser solo de anime. Espero verlos pronto y antes de irme dejaré unas menciones especiales para todos aquellos que apoyaron con su comentario el especial de Navidad. Recuerden comentar en esta linda comunidad, y sin nada más que decir, Teorías Super se despide.